que está haciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Una iglesia, amados hermanos, que Pablo había fundado, había levantado en uno de sus viajes misioneros y había, aleluya, implantado la doctrina apostólica en esta iglesia, pero resulta que se estaban desviando. Nuestra hermana Crisia, ¿verdad? Ayer leía un versículo, ¿cómo decía el versículo que leía nuestra hermana Crisia? Versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado, pero no con una maravilla de sorprenderse en una forma positiva, sino que estoy maravillado, pero en una forma negativa. Estaba diciendo ahí, y aquí el capítulo 3, mi amado hermano, sigue Pablo exhortando a esta iglesia, y le está diciendo, oh Gálatas insensatos, en el versículo 1, exhortándoles, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan, ¿verdad?, desviado doctrinalmente, insensatos, le está diciendo, aleluya, ¿quién os fascinó? ¿Quién, aleluya, fue quien influenció en ustedes para que se desviaran? Y en el versículo 2 le está haciendo una pregunta a la iglesia de Galacia. Y la pregunta que le está haciendo es, aleluya, ¿de qué forma habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo había sido ese momento en que la iglesia había recibido el Espíritu Santo? Y yo pienso que esa pregunta, hermano, sigue vigente hoy en día también. Porque al igual que la iglesia de Galacia, hay tanta desviación en la forma de pensar de cómo y cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios. Muchos, ¿verdad?, atribuyen que el Espíritu Santo, amados hermanos, ¿verdad?, es una segunda experiencia después de la salvación, que tiene que hablar en lenguas, tiene que brincar, tiene que saltar, tiene que caer de espalda, tiene que hacer ruido, tiene que correr. Hay tantas, ¿verdad, amados hermanos?, interpretaciones que se le da a cómo y cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé cuál sea su posición en este momento, la audiencia que está escuchando la radio, no sé cuál sea su posición, pero aquí vamos a estudiar la palabra del Señor. Y vamos a dejar que la palabra nos hable en este momento. Vamos a dejar todo movimiento, amados hermanos, a un lado, porque a la iglesia evangélica, déjeme decirle, que han entrado muchos movimientos que han entrado, y un movimiento no es algo que tiene que ser de la iglesia. Movimiento es movimiento, hermanos, como un terremoto, como un temblor, que llegó y tembló y ya luego vuelve todo a su normalidad. ¿Cuántos movimientos han entrado a las iglesias hoy en día? Y muchos estamos siguiendo movimientos, no estamos siguiendo la palabra del Señor. Entonces vamos a estudiar la Biblia y hablar acerca de lo que es la recibida, cuando recibimos el Espíritu Santo nosotros, lo que es el bautismo. La próxima semana, las próximas enseñanzas, vamos a estar hablando acerca de lo que es la manifestación, la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Son temas que vamos a estar desarrollando, pero ahora vamos a basarnos en esta pregunta que el apóstol hizo a la iglesia de Galacia. Aleluya. Leámoslo nuevamente el versículo. Esto solo quiero saber de vosotros. La pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo lo recibió usted, hermanos? Amén. ¿Cómo usted recibió el Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a estudiar. Y en la Biblia, déjenme decirle, antes que entremos, amados hermanos, ¿verdad?, a la forma de cómo recibimos el Espíritu Santo, le quiero decir una cosa, que en la Biblia nos narra 7 formas de cómo se ha recibido el Espíritu Santo. En toda la Biblia tenemos 7 maneras de cómo el Espíritu Santo se ha recibido. Ahora
vamos a estudiar cuál es la forma de nosotros hoy en día, cómo usted recibe el Espíritu Santo. Y déjeme decirle que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no pertenece a la iglesia de Cristo Jesús, ni tampoco es hijo de Dios. Es lo que dijo Pablo a los romanos. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Ahí está, que si usted dice, yo no lo tengo, hermano, tiene que arrepentirse nuevamente para que lo pueda tener. Amén. Antes que entremos a esto, amados hermanos, quiero que leamos Timoteo 2, y me ayuda mi hermano allá a leer porque no traigo muy buena garganta en esta mañana. Gloria al Señor. Ya se dieron cuenta ustedes, ¿verdad? Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, para que entremos, aleluya, a la introducción de lo que es el recibimiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok. ¿Se ubicó en ese versículo, amado hermano? Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea, aquel que traza mal, aquel que malinterpreta la Biblia, es una cosa de qué avergonzarse ante Dios. Pero el que traza bien, el que usa esa palabra usar, que dice ahí, el que usa bien, el original es trazar, delinear correctamente. O sea, que sabes ubicar bien la Biblia en una línea correcta. Esa es la palabra usar, trazar, delinear que tenemos ahí en ese versículo. Procura con diligencia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que delinea correctamente la palabra del Señor. Entonces, bajo esa posición vamos a ubicarnos, porque dijimos que hay 7 formas de cómo recibir el Espíritu Santo en la Biblia. Vamos a trazar correctamente cuál es el suyo y porque hay 7 formas en la Biblia de cómo recibir el Espíritu Santo. Otro punto que quiero, amados hermanos, resaltar en este momento es que en la Biblia, amados hermanos, hay libros que se le conoce, presten atención para aquellos, ¿verdad?, que les gusta hacer apuntes, póngase listo a hacer apuntes ahí, ¿verdad? En la Biblia hay libros que se le llama libros de transición. ¿Qué significa eso? Que son libros de cambio. Una transición es un cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a decir cuáles son esos libros de transición, libros de cambio. Los evangelios son libros de cambio. ¿Qué se está cambiando en los evangelios? ¿Cuál es el cambio? El Antiguo Testamento se le conoce como la ley. Llegamos a los evangelios son libros de transición, libros de cambio, ¿hacia qué? Hacia la gracia. Mire, libros de transición, libros de cambio de la ley a la gracia. Son los evangelios, más que todo Mateo, aleluya. Ahora, tenemos el libro de los Hechos, otro libro de transición. ¿De qué es el cambio? El libro de los Hechos. El evangelio comienza con los judíos, los discípulos fueron judíos, los primeros cristianos fueron judíos. Entonces, en el libro de los Hechos es la transición de los judíos a quienes, a los gentiles, a nosotros. Mire, otro libro de cambio, de transición. Tenemos otro libro de transición, el libro de Hebreos, pero ese ya más para adelante, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se cambia el hebreo? Bueno, de los gentiles otra vez vuelve el evangelio hacia los judíos, lo que es, ¿verdad?, en las eras que vienen, las siguientes dispensaciones que vienen. Entonces, mire, hay libros de cambio. Los evangelios son libros de transición de la ley a la gracia. Lo que escribe Lucas, ¿verdad?, Hechos, es libro de cambios de los judíos hacia los gentiles. Entonces, cuando la Biblia nos dice, allí en Timoteo, amados hermanos, ¿verdad?, que tracemos bien, que usemos bien la palabra, tenemos que tomar en cuenta estos puntos importantes, estos factores. No los tenemos que pasar por alto, porque hay cosas que han sido, ¿verdad?, dichas, porque es un tiempo de transición, un tiempo de cambios, aleluya, y es lo que encontramos. Por eso encontramos en la Biblia 7 formas de cómo recibir el Espíritu Santo del Señor. ¿Estamos claros en esto, amados hermanos? Bueno, vamos entonces a ver la primera forma de cómo nosotros recibimos
el Espíritu Santo? Primeramente, quiero que usted se dé cuenta que el Espíritu Santo, amados hermanos, es una promesa del Señor, la promesa del Padre, ¿verdad?, que va a venir sobre nosotros. Dios lo prometió, y quien lo da, amados hermanos, es Dios, amados hermanos, ¿verdad? No es que usted se lo va a buscar, se lo va a ganar, se lo va a ver cómo le hace, no. Es una promesa del Señor. Dice: yo rogaré al Padre y Él nos dará otro consolador. Es el Padre quien va a mandar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo nosotros, vamos a ver los puntos en la Biblia que tenemos. Váyase conmigo rápidamente, aleluya. Ahí el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a ver la primera que tenemos ahí, la primera ocasión de cuando se recibe el Espíritu Santo. Ahí el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, 20, 21 y 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Mire, ahí tenemos la primera ocasión de cómo se recibió el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron estas personas, amados hermanos? ¿Qué es el contexto que está narrándose ahí? La resurrección de Cristo Jesús. Cuando Cristo resucitó, amados hermanos, se les aparece a los apóstoles. Estaban encerrados en ese momento, ya el tercer día había pasado, ya Cristo había resucitado, y ya en ese momento, ¿verdad?, estaban todos juntos los apóstoles por miedo a la persecución. Y Cristo llega, estaban todos reunidos. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el día que Cristo resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El verso 21. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Ahí les da la gran comisión y les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre, dice, le envió a Cristo Jesús a que muriera a la cruz del Calvario. Vino Cristo, ¿verdad? Nos presentó el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Verdad? Que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que iba a ser entregado, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. Estas son las buenas nuevas. Y después que eso se cumple, amados hermanos, el verso 22, a los discípulos que estaban ahí, les dice, habiendo dicho esto, o sea, después que les dice: así como el Padre me envió, yo los envío a vosotros también. Aleluya. Habiendo dicho esto, habiéndolos saludado en ese momento, habiéndoles mostrado las manos, el costado, dice que Él sopló sobre los discípulos y les dijo: recibir el Espíritu Santo. En este momento no había llegado todavía el día del Pentecostés. Hacía falta para que llegara el día del Pentecostés. Pero en este momento los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo recibieron? A través de soplar. ¿Cuántas personas ustedes han visto que andan soplando para que la gente reciba el Espíritu Santo de Dios? Yo les pregunto eso. ¿Ustedes han visto? Amén, amén. A muchísimos, ¿verdad? Bueno, esto nunca se volvió a repetir otra vez. Los apóstoles no anduvieron soplando a nadie, no anduvieron de soplones por ahí, ¿verdad? Fue de otra forma que ellos, ¿verdad? Se daba el Espíritu Santo, lo comenzó a hacer del barro, ¿verdad? Lo formó del barro, y cuando hubo formado aquel muñeco,
entonces Cristo, dice la Biblia que Dios, ¿verdad?, sopló en la nariz de aquel muñeco de barro y fue un ser viviente. O sea, le transmitió Dios el espíritu al hombre, surge un alma en aquel hombre y fue un ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida. Él es el quien puede soplarle a las personas y transmitir vida a través de ese soplo. Aleluya. Pero yo no soy Dios para andarlo soplando a ustedes, amados hermanos. Entonces, mire, lo mismo que se repite en el Génesis, cuando Dios forma al hombre, fue lo mismo que se repite con los discípulos, amados hermanos, en la forma de cómo Dios les transmitió el Espíritu Santo a ellos. Mire, no fue poniendo las manos, aleluya, no fue de otra forma, sino de la misma forma como Dios transmitió el Espíritu en aquel muñeco de barro, de la misma forma Dios se lo transmite a los discípulos ahí en ese momento en que Cristo había resucitado. Aleluya, mire, en la forma de soplar, ahí venía el Espíritu Santo de Dios, ahí venía ese Espíritu que Dios puso en el hombre, aleluya, cuando lo creó. Así se transmitió también a los apóstoles en ese momento, aleluya. Mire qué tremendo, cómo tiene la similitud de esto, amados hermanos, ¿verdad? El Génesis, aleluya, con esta forma aquí cuando Cristo resucita, aleluya. Entonces, mire, tenemos la primera forma ahí, ¿verdad? El soplo de Cristo Jesús. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos, esto nunca se vuelve a repetir en la Biblia. Esto tiene que ver, aleluya, con algo que le corresponde únicamente a Dios. Si yo estoy soplando a las personas para que reciban al Espíritu Santo, no estoy trazando bien la palabra de verdad. ¿Me está entendiendo? Cualquier persona que haga eso, amados hermanos, está malinterpretando este versículo, porque únicamente fue Cristo Jesús quien lo hizo y nadie más lo volvió a hacer, aleluya, de andar soplando a alguien para que recibiese el Espíritu Santo de Dios. Entonces, repito esto, aleluya, y este tema no es para que se ponga a pelear con nadie, aleluya. Esto es lo que dice la Biblia, que lo quiere entender, que lo entienda, si no, pues no hay ningún problema con eso, aleluya. Seguimos siendo hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo único que aquí vamos a trazar lo que dice la palabra del Señor, aleluya. Bueno, aquí tenemos la primera ocasión. Si a usted, ¿verdad?, algún día le han soplado por ahí, le han dicho recibe, ¿verdad?, porque tomando este versículo como base, lo que le echaron fue únicamente mal aliento, pero nada de lo demás, ¿verdad? Amén. Porque esto no es bíblico, no se está trazando bien la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver entonces el segundo punto. Tenemos 7, vamos a ir un poco rápido, ahorita que haga apuntes, aleluya. Y las preguntas después las puede hacer, porque son enseñanzas. No puede preguntar en este momento porque no tenemos tiempo, estamos al aire también. Pero después puede hacer cualquier pregunta, aleluya, ahí por teléfono, gloria al Señor, no hay ningún problema, gloria al Señor. La segunda ocasión de cómo se da el Espíritu Santo, aleluya, el bautismo, cómo se da, lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ir leyendo varios versos para que entendamos este segundo punto que estamos viendo de cómo se da el Espíritu Santo. ¿Saben una cosa que les voy a decir también, iglesia? Que la semana pasada estudiamos Hechos capítulo 2 y dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que estaban todos unánimes y fueron llenos del Espíritu Santo. En ningún momento dice Hechos 2 que allí en ese momento fueron bautizados. El bautismo es una cosa y, aleluya, la llenura es otra cosa diferente. El asunto es que hemos, aleluya, unido todos esos versos, aleluya, y hemos hecho una salchicha ahí con respecto a esta doctrina y ya no sabemos qué es lo que corresponde a dónde, amados hermanos. Entonces, por eso tenemos que trazar bien la palabra del Señor. Hechos 2, aleluya, donde habla el Pentecostés, no encontramos la palabra bautismo. Encontramos la palabra llenura del Espíritu Santo, pero no bautismo, aleluya. Vamos a ver entonces más adelante, ahí, aleluya, bueno, quiero que miremos, hermano, los versos que le vaya, aleluya, mencionando para que tenga la base, este punto de vista que vamos a tomar aquí, aleluya. Versículo 1 primeramente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Día de Pentecostés, dijimos la semana pasada que el Pentecostés era una fiesta que celebraban ¿quiénes?
Los judíos, no los gentiles, ¿verdad? Eran judíos los que estaban ahí presentes, todos eran judíos que vivían en diferentes partes del mundo, pero judíos con sangre judía, descendencia judía, sus ancestros eran judíos, aleluya. Entonces mire, Pentecostés, fiesta judía, verso 4, ¿qué es lo que dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los judíos, amén, entonces estaban ahí en ese momento. Ahora, verso 5, que sigue diciendo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén, siempre mire, para los judíos. Esto fue un mensaje a los judíos, aleluya, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varones, ¿a quiénes le está hablando, amado hermano? Israelitas, verso 29. Varones hermanos, Varones hermanos, ¿a quién está hablando? A los israelitas. Mire, estoy poniendo esa base para que entendamos este punto. Amén. ¿Por qué? Porque hay un bautismo que se practica hoy en día también en el nombre de Jesús. Aleluya. Y ese bautismo fue para los judíos. Aquí tenemos todo esto dirigido a los judíos. Amén. Entonces, mire, presta atención. Versos 36. sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Quiénes? Toda la casa de Israel. Siga leyendo, mi hermano. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó cuando Pedro les predicó en ese momento, amados hermanos? Verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quiénes se compungieron de corazón? Los israelitas, aleluya. Y cuando se compungieron, cuando dijeron, bueno, es cierto lo que está hablando este hombre, tiene razón lo que está hablando, o sea, nosotros matamos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, amén. Ellos vino el Espíritu Santo con aquella convicción sobre aquellas personas, porque Pedro ya había sido lleno y ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. La predicación de Pedro, amados hermanos, fue una predicación diferente, respaldada por el Espíritu Santo de Dios, que trajo, ¿verdad?, el redargüimiento a los oyentes en ese momento. Entonces, mire, se compungieron de corazón, aleluya. ¿Y qué pasó después, amados hermanos? Aleluya. Y dijeron, sigue diciendo, amado hermano. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después que ellos entendieron, aleluya, de que ellos habían crucificado a Cristo Jesús, que no era el impostor que ellos decían que era, aleluya, que no era el usurpador que ellos decían que no era el falso que ellos decían que era el verdadero, habían crucificado el verdadero. Entonces, aleluya, hacen la pregunta, bueno, ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución al error que hemos cometido? Es lo que significa esa pregunta. El verso 38, Pedro les contesta y ¿qué les dice? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire lo que Pedro les dice. ¿A quién? La pregunta. A los judíos. Este tema fue para los judíos. Este sermón fue para los judíos. No lo podemos tomar nosotros y aplicarlo a la iglesia. Porque oiga la forma que Pedro les explica, les enseña a ellos de cómo iban a recibir el Espíritu Santo. Le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y después que se hayan arrepentido y después que se hayan bautizado ustedes, que sus pecados hayan sido perdonados, entonces van a recibir el Espíritu Santo. ¿Será eso para nosotros hoy en día? ¿Tiene que usted arrepentirse? Claro que sí. Pero ¿tiene que ser usted bautizado en agua para que después reciba el Espíritu Santo? ¿O lo puede recibir antes de ser bautizado? Esa es la pregunta. Para el judío en ese momento era, porque
porque ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes lo crucificaron, por culpa de ustedes lo crucificaron. Y entonces, ¿ahora qué hacemos, Pedro y a los otros apóstoles? Pues ¿saben qué? Para que su error sea enmendado, se van a arrepentir, se van a bautizar y se van a bautizar en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y después que se hayan bautizado en el nombre de Jesús, van a recibir el Espíritu Santo. Eso tampoco se predica a la iglesia. Bautizarse en el nombre de Jesús, eso es para los judíos, no es para usted ni para mí. ¿Me está entendiendo? Bueno, ¿hay unitaristas aquí o quién estoy predicando? Yo pensé que eran trinitarios, hermano. Por eso puse la base, este bautismo y esta recomendación para recibir el Espíritu Santo fue claramente para los judíos, no para nosotros. El judío tenía que arrepentirse, tenía que bautizarse, y después de esos dos requisitos iba a recibir el Espíritu Santo. Eso fue lo que Pedro enseñó, pero a los judíos. Ahora a nadie se le manda. Mire, hoy en mayo tenemos bautismo, pero yo sé que las personas que se arrepintieron de todo su corazón y que están en el proceso del bautismo ya tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Porque si no lo tienen, no pertenecen a la iglesia de Cristo Jesús, no pertenecen al cuerpo. Entonces sería hasta que se bautizaran, entonces serían anexados al cuerpo de Cristo Jesús. Y eso no es así. Entonces, si Cristo viene y le es bautizado, usted se va a quedar. ¿Verdad que eso no es así? No es así, hermano. Entonces, desde que usted recibe a Cristo Jesús, amado hermano, recibe el Espíritu Santo, entonces no necesita ir a un bautismo en agua para recibirlo, porque si Cristo viene, sea bautizado o no, se va con Cristo si está en santidad, aleluya, porque es la santidad que nos va a llevar a la presencia del Señor, no es el bautismo, aleluya. Entonces mire, pero lo bueno que usted, verdad, es gentil, no es judío. Si hubiera sido judío en ese tiempo, tenía que haberse recibido, arrepentido, y tenía que bautizar inmediatamente, porque si algo le pasaba desde que se arrepentía y no se bautizaba, no tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero esto fue para los judíos, no para nosotros. Bueno, ¿estamos claros en esto, hermanos? Si hay preguntas, después las hacen, no se preocupe. Vamos al número 3, aleluya. Bueno, entonces ya miramos que no podemos mandar a nadie, ¿verdad? Decirle, bueno, hermano, bautícese en agua y después usted va, ¿verdad?, a recibir el Espíritu Santo, el bautismo, lo que sea, no. Eso es diferente. Usted llegamos a ese punto, gloria al Señor. Vamos al punto número 3, en donde, aleluya, se recibe el Espíritu Santo en la Biblia también. Vámonos más adelante, libro de los Hechos, capítulo 8, aleluya. Capítulo 8, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Verso 14 y verso 15, allá la predicación en Samaria, ya predicando el Evangelio, ya fuera de Jerusalén, los samaritanos, ¿verdad? Era una mezcla ya de judíos con gentiles, ya no son 100% judíos, ni 100% gentiles, ya son una mezcla, amén, como los mestizos, ¿verdad? El hermano que se casó quizás, ¿verdad?, con otra raza, ¿verdad? Con un blanco, con un moreno, con un chino, y ya sale el niño, ya no sabe ni es chino o hispano, no sabe ni qué será, ¿verdad? Se le conoce con el nombre de mestizo, ¿verdad? Cuando se junta, cuando se casa un morenito con un blanco de aquí en Estados Unidos, el niño ya no sabe, el pelo sí es, ¿verdad?, afro, pero color, ¿verdad?, castaño, y ya no sabe ni qué es, ¿verdad? Y le preguntan allí qué es, bueno, mitad blanco y mitad negro, mitad azul y mitad verde. Entonces, ¿verdad?, eso se le conoce con el nombre de mestizo. Bueno, los samaritanos, hermano, es algo así, ¿verdad? Un ejemplo que le acabo de poner. No se ofenda, no nos estamos burlando, ¿verdad? Así todos somos hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? No me lo tome a mal, aleluya. Ahora es únicamente el ejemplo de los samaritanos, que era una mezcla de raza ya, no 100% judío. Ahora, cuando llega el Evangelio a Samaria y se comienza a predicar, bueno, ya no es únicamente a judíos, sino que ya es una mezcla ya. La forma de cómo se recibía el Espíritu Santo ya es diferente, ya no es por soplo cuando Cristo sopló, ya no fue, aleluya,
creyendo y bautizándose. Mire la forma como se dio el Espíritu Santo ya a los samaritanos. Aleluya, pero le digo que Hechos es un libro de transición, libro de cambios, y tenemos que llegar, aleluya, hasta el punto de nosotros, ¿verdad, Señor? ¿Qué dice? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Sigue leyendo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mire, qué diferencia aquí, hermanos. ¿Por qué Pedro, el mismo Pedro, que en el Pentecostés les dijo, aleluya, allá a los judíos, bautícense, arrepiéntanse, y después de eso van a recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué no anduvo Pedro tras de todos poniendo las manos allá con los judíos? Porque es un libro de transición, es un libro de cambios. Tenemos que trazar bien la palabra de verdad, delinearla bien. Ahora llega a Samaria Pedro a predicar el evangelio que Felipe ya había predicado en ese lugar, aleluya. Y mandan a Pedro y al otro apóstol, aleluya, a adoctrinar a esa gente ya en Samaria, que había llegado un diácono, ¿verdad?, con el evangelio a ese lugar, y ahora van dos apóstoles. Ahora no habían recibido el Espíritu Santo, y Pedro dijo, es necesario que tienen que recibir todo cristiano el Espíritu Santo, vengan para acá todos, aleluya, y comenzó a poner las manos sobre cada uno de ellos, aleluya, y con la imposición de manos se daba el Espíritu Santo sobre toda persona que Pedro ponía las manos. El Espíritu Santo descendía sobre esa persona, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, mire, ¿de qué forma se daba allá en Samaria el Espíritu Santo? ¿Cómo se daba? Imponiendo las manos. Ponía las manos a la vida de la persona y el Espíritu Santo se daba. Aquí con los samaritanos era poniendo manos. Los que vinieron a la noche de clamor saben, ¿verdad?, qué significa poner las manos sobre las personas. Poner la mano derecha, poner la mano izquierda, todo eso lo miramos en ese día que venimos a la noche de clamor, ¿verdad? ¿Qué significa cuando alguien, quiénes son las personas autorizadas para poner manos? No es cualquier persona, se le tiene que delegar a esa persona para quien ponga manos, no es cualquiera que se levante por ahí, ¿verdad? Bueno, te pongo las manos, eso lo puede hacer usted en su casa con sus hijos, porque usted es el padre de sus hijos, usted lo puede hacer, ¿verdad?, en su casa, pero en la iglesia, esta ya es la casa de Dios, no es su casa, aleluya. Aquí hay un orden en la casa del Señor, ¿verdad? Hay ministerios que Dios levanta en la casa de Dios para beneficio de lo que es el pueblo del Señor. Entonces, tiene que ser bajo un orden quien va a imponer manos sobre las personas, no es cualquier persona, y tiene que haber un propósito. ¿Por qué te van a poner las manos sobre de ti? Pero estamos hablando en este momento, hermano, que el propósito era para que las personas recibiesen el Espíritu Santo de Dios. Y siguió gozoso su camino. Hubo un cambio en este eunuco, amados hermanos. Era un eunuco religioso, pero sin gozo. Y después era un eunuco con el Espíritu Santo y gozoso. ¿Se da cuenta, amados hermanos, la diferencia? Entonces, mire, Felipe le predica a este eunuco que era etíope, o sea, tenía que ser de Etiopía, ¿verdad? Un etíope es de Etiopía, un mexicano es de México, un guatemalteco es de Guatemala, ¿verdad? Entonces este era del país de Etiopía. Geográficamente, ¿dónde quedaba o dónde queda Etiopía? Queda más allá de Egipto todavía. Vamos a ver, ese hombre tenía que atravesar todo Egipto, todo el desierto para llegar a Judea, para llegar a Jerusalén, a adorar en el templo. Era un viaje de muchos días. Usted son 5 minutos y aún así no quiere venir a la iglesia. Amén. Quiere, ¿verdad?, que la iglesia vaya a su casa mejor, hermano. ¿Por qué mejor hace células en mi casa? Mire, la gente de antes tenía que transportarse, y no crea que venía en las venes de las iglesias como hoy en día aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que nomás llega, le avisa que ya está el raitero allá afuera en la calle y todavía espérenle 5 minutos más. No está listo todavía.
Imagínense esta gente cuánto tenía que caminar, cómo era ese deseo, amados hermanos, de aprender de la palabra, esa hambre de estar en la presencia del Señor, hermano. Estos eran verdaderos cristianos desde tiempo, amados hermanos, amén. Hoy tenemos toda la facilidad y aún así seguimos poniendo excusas, amados hermanos, amén. Entonces eso no es válido. Mire, este hombre, ¿verdad? Venía, era un etíope de Etiopía, ¿verdad? Venía por el camino, venía leyendo, ¿verdad? Ahí el verso 36, yendo por el camino. Llegaron, dice, después que Felipe le explicó el versículo que iba leyendo, que él no lo entendía, que dice, bueno, yo no sé de quién está hablando, si del que escribió, de alguien más. Y Felipe, comenzando desde este versículo, le comienza a presentar el plan de salvación y le predica a Cristo Jesús. Le predicó, le anunció, dice, el evangelio de Jesús en el verso 35, el último párrafo. Y después que ya este hombre recibió el evangelio, yendo, dice, por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, me has hablado del plan de salvación, me has hablado del evangelio, de las buenas nuevas. Ahora yo no sé si te voy a volver a ver otra vez. Yo quiero seguir mi camino, pero completamente ya, ¿verdad? Cumpliendo todos los mandamientos de Dios. Entonces viene, ¿verdad? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué le dijo Felipe a este gentil? Si crees. No le sopló, no puso las manos sobre de él, sino que le dijo únicamente, ¿crees de todo corazón? Si tú crees, puedes ser bautizado hoy en agua y en el Espíritu Santo también. Eso fue lo que le dijo Felipe a este etíope. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. Este versículo lo ha tomado muchas iglesias para apoyar que no es necesario darle enseñanzas a la persona antes del bautismo, que pase por un momento de discipulado. Dice, porque Felipe lo hizo ahí con este etíope, venía leyendo y le dice, si crees, ya puedes bautizar. Hay personas que están en los lagos a veces bautizando o donde bauticen. Y hacen una pregunta, ¿alguien quiere ser bautizado? Venga para acá y lo vamos a bautizar. ¿Será eso correcto? No es correcto. ¿Pero por qué Felipe lo hizo? ¿Por qué lo hizo Felipe? Si Felipe lo hizo, ¿yo lo puedo hacer también? ¿O no? ¿Qué usted cree, hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos que doctrinar a la gente antes de bautizarla? ¿O ahora se entrega a Cristo y mañana tenemos bautizo? Véngase, lo metemos al agua y no hay problema. Sin que se dé cuenta lo que está haciendo. Sin que sepa lo que significa el bautismo. ¿Podemos hacer eso? Entonces, ¿por qué lo hizo Felipe? La respuesta. Dios se lo ordenó. Amén. Entonces, Dios me lo ordena, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, ¿verdad? Porque quien manda aquí es Dios, no somos nosotros. Pero ¿por qué Felipe lo hizo? Primera respuesta. ¿De dónde venía este hombre? ¿Qué venía leyendo? No era cualquier persona, ¿verdad? Era un conocedor. Ese hombre había caminado días y días para venir a ¿qué? Adorar al templo. Entonces no era una persona cualquiera, hermano. Sabía lo que es adorar. Conocía la Biblia, el Antiguo Testamento. Únicamente le hacía falta el mensaje de Cristo Jesús que le predicó Felipe. Entonces, en ese caso, sí se puede hacer, hermanos, aleluya. Pero una persona que nunca haya conocido el Evangelio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo lo toque en este día, lo convenza, lo redarguya y se entrega al Señor y mañana lo bautizamos. No, estamos mal en eso, hermano. Tenemos que darle un seguimiento. Yo no sé si esa conversión fue genuina. Yo no sé si nació de nuevo esa persona. Yo no sé si fue una emoción únicamente. Tenemos que ver si hay frutos en esa persona que de verdad
si va a seguir perseverando en la palabra, si va, ¿verdad?, a crecer, va a dar fruto digno de arrepentimiento, entonces es que esa persona se va a bautizar para que así dé su muestra públicamente que él ya nació de nuevo. Eso es el bautismo en aguas, amados hermanos. Entonces, mire, por eso fue que Felipe lo hizo. Bueno, cerramos paréntesis y volvemos al tema. Amén, iglesia. Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Dónde nos quedamos? Esos paréntesis como que lo aparta un poco a uno, ¿verdad? Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo. Lo que Felipe le dijo fue, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, mire, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro donde iba el eunuco con Felipe, ahí hablando del plan de salvación. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó Felipe, mire. Y cuando subieron del agua, ahí estaba el Espíritu Santo en ese momento, con ese gentil, y estaba con Felipe también. El Espíritu Santo del Señor, después que le predicó el plan de salvación, después que Felipe fue bautizado en ese momento, le arrebató y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Mire la diferencia, amado hermano. Aquí Felipe no puso manos, Felipe no sopló, sino que únicamente le dijo, si tú crees, tú puedes. ¿Quién era este? ¿Era judío? No, era un gentil. Que encontramos ahí, amados hermanos, el primer caso en la Biblia, que no se le sopla, no se le pone manos, sino que únicamente se le dice, si tú crees, sí puedes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos, los gentiles? Creer en Cristo Jesús. Bueno, vamos al siguiente caso, aleluya. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos otro caso ahí, gloria al Señor. Vamos al número 5, nos faltan ya dos más, ¿verdad? Salimos a tiempo, ¿verdad?, en la hora que tenemos. Gloria al Señor. 5, Hechos, el punto número 5, Hechos 10, versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ok. El contexto, Cornelio y Pedro, ¿verdad? Estamos ubicados ahí. La historia de Cornelio, un hombre piadoso que hacía limonas y todo eso, oraciones. Y en un momento se le dice, mira Cornelio, tu oración ha sido contestada, pero sabes una cosa, se te va a mandar a alguien para que te predique el evangelio porque todavía no se te ha predicado. Eres un hombre que buscas a Dios, eres un hombre, ¿verdad? Pero no sabes, todavía no se te ha enseñado. Manda a llamar a un hombre, ¿verdad, Pedro? Y él te va a enseñar, él te va a decir lo que tienes que hacer para ser salvo, para que tú seas salvo. Entonces Cornelio manda a llamar a Pedro, reúne a toda su familia en su casa, amados hermanos, y cuando Pedro llega, Cornelio lo recibe y le dice, así que luego envié por ti, después que el ángel le habló a Cornelio, y dice, y tú has hecho bien en venir. Ahora dice, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que sople sobre todos nosotros. Para que pongan las manos sobre todos nosotros. ¿Para qué estaba ahí Cornelio con todo lo de él? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 43, yo lo leo. De este dice, ¿verdad? Ya Pedro predicándole a toda aquella gente que estaba con Cornelio, dice, de este dan testimonio todos los profetas, o sea, de Cristo Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán, dice, el perdón de pecados por su nombre. Verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que Pedro estaba poniendo las manos. Los que Pedro estaba soplando. Ah, pero si Pedro había predicado ya que tenían que arrepentirse y bautizarse para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Pero ¿por qué aquí no pasó eso, hermanos? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la respuesta?
porque estos eran gentiles. Estos no eran judíos. Porque por eso lo dije, para los judíos, mire, para los apóstoles, Cristo les sopló. Yo puedo soplar, yo no soy Cristo para estar soplando a nadie. Amén. Los apóstoles ponían las manos. Yo no soy apóstol para dar con la mano para traer el Espíritu Santo a usted. Con los gentiles, Pedro ya no impuso manos. Les predicó y estaban todos atentos como están todos en este momento, ¿verdad? Menos los que están durmiendo. Amén. Y cuando estaban todos atentos, escuchando el mensaje de que le estaba predicando Pedro a este Cristo que crucificaron, y se predica que en ese nombre hay perdón de pecado, y en eso que estaba Pedro en lo más de predicar la palabra del Señor, mire, desciende sobre todos aquellos, sin andar soplando, sin andar imponiendo manos, desciende sobre todos los que estaban reunidos ahí, el Espíritu Santo de Dios, igual que allá, aleluya, en el Pentecostés, igual que en Samaria, igual que al etíope, igual, aleluya, que todos los casos anteriores, sin andar soplando, sin andar poniendo manos, el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos. ¿Les dijo Pedro que se fuera a bautizar en aguas? No, ¿verdad? Únicamente les dijo que creyeran en ese evangelio. Ahora en el versículo 39 sigue diciendo, cuando subieron, dice, ¿estamos en cuál? 45, ¿verdad? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Óyeme, ¿qué pasó aquí, Pedro? Nadie anduvo soplando, nadie anduvo yéndose a bautizar primeramente, sobre nadie se anduvo poniendo las manos. Cayó de repente el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando con esta gente? Si no son judíos, son gentiles. Que Pedro, ¿verdad?, tuvo que ser tratado para llegar a predicarle a Cornelio. Tuvo que estar Pedro allá orando, allá arriba, y tuvo que bajar un lienzo primeramente del cielo, y le dijo, Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo voy a comer yo camarones si son inmundos? ¿Cómo voy a comer sopilote? ¿Cómo voy a comer yo todo eso que está apareciendo ahí, Señor? Nunca ha entrado nadie inmundo en mis labios. Pedrito, no le llames impuro, inmundo a lo que Dios limpió. Y muchos piensan que son los camarones que no tienen colesterol, porque pueden comer carne de puerco, ¿no? El puerco sigue siendo puerco, hermano, trataba a los gentiles. Amén, era un mensaje, ¿verdad?, simbólico ahí, que así como Pedro pensaba de los animales impuros, Pedro pensaba que los gentiles eran igual que esos animales también impuros. Y Dios limpió no a los animales, limpió a las personas, hermanos, no a los animales. Y muchos, no, hermano, podemos comer lo que sea, al cabo Dios lo limpió. Sigue comiendo a ver cómo te va a ir en tu salud. Amén. Comer ahí con el colesterol, el azúcar y todo eso, no digas es que Dios lo limpió. Siguen siendo el mismo puerco, el mismo chancho, ¿verdad?, el mismo camarón, sigue siendo lo mismo. Ahí está, que no se trata, el tema no es ese, la comida. Estaba tratando de eso que Pedro trató, y la gente quedó atónita porque lo único que había sido tratado con ese tema de que no llame, ¿verdad?, impuro a los gentiles, hermano, había sido Pedro. Los demás no habían visto la visión. Entonces quedaron atónitos en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esta gente también? Bueno, mire, tenemos aquí con los gentiles, amados hermanos, vamos rápidamente al número 6, aleluya. Número 6, lo tenemos en Hechos 19, gloria al Señor, 19, versículo 1 al 6, rápidamente el punto número 6, caso número 6 en la Biblia, en donde se recibe el Espíritu Santo. Vamos a ver quiénes eran y cómo se dio aquí con estas personas. Ya vimos 2 casos gentiles, y estamos viendo 4 casos ya con ¿verdad? Aleluya, de los que no son gentiles. Lea, mi hermano. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al Señor. Miren, caso número 6 que tenemos ahí en el libro de los Hechos, hermanos. Hallando el verso 1, el último párrafo, hallando a ciertos discípulos de Juan, gente judía, pongan atención, gente judía, no gentiles. Los de Cornelio eran gentiles, el etíope era gentil, estos no eran gentiles, seguidores de Juan, porque ellos lo dijeron, no se bautizaron en el bautismo de Juan nada más. Mire, discípulos de Juan, hallando a ciertos discípulos. Oiga la pregunta que Pablo hizo, verso 2. ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Ahora le pregunto yo a usted, ¿usted lo recibió cuando creyó? ¿O después tuvieron que soplarle? ¿O ponerle las manos? ¿O mandarlo a bautizar en agua? Oiga la pregunta de Pablo. Estamos ya en el capítulo 19, donde ya la transición ya iba avanzando ya, donde el mensaje ya había llegado a los gentiles ya. Ponga atención. ¿Por qué? Porque la posición de Pablo fue que el Espíritu lo recibes cuando crees. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está entendiendo? Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Óigame, ¿qué cristiano es esto? ¿Qué discípulo es esto? ¿Qué maestro de estos discípulos, hermano? Porque un discípulo es un alumno, ¿verdad? O sea, ¿qué les enseñaban a estos discípulos, hermano? Como muchas iglesias, ¿qué es lo que están enseñando? Disparates, chistes, comedias y todo eso, ¿verdad? ¿Qué enseñan? No, mire, este tipo de predicación no le gusta a mucha gente, amados hermanos. Pero le gusta el culto de fuego. Ahí sí hay mucho, ¿verdad? Entusiasmo en esos cultos, ¿verdad? Y vamos a hablar del bautismo de fuego de la noche de clamor, hasta que no se pierda. Esos que andan diciendo, ¿verdad? Bautízame con fuego, lo vas a ver qué es lo que significa con la Biblia. El bautismo de fuego que dijo Juan el Bautista, porque fue el único que dijo el bautismo de fuego, Juan el Bautista. Y nadie más lo dijo, ni Cristo, ni nadie más, ni Pablo habló del bautismo de fuego, únicamente fue Juan el Bautista, y hay una razón por qué lo dijo. Está, ¿verdad? Que a muchos les gustan esos cultos de fuego, pero cultos de enseñanza no les gusta, amados hermanos. Amén. Yo lo estoy viendo, bueno, por leerse no lo miro muy bien. Entonces, en Jesús el Cristo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ponga atención, gracias. Cuando oyeron eso, o sea, después que Pablo les predica a estos judíos, discípulos de Juan, fueron bautizados, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué bautismo fue ese? Bautismo en agua. No fue bautismo en el Espíritu Santo, fue bautismo en agua. ¿Por qué dice? Estamos en el verso, ¿verdad? 5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados. O sea, cuando Pablo les predica el Evangelio de Jesús, van a bautizarse porque habían sido bautizados únicamente en el bautismo de Juan. Se bautizan en el nombre del Señor Jesús porque eran judíos. Y luego viene Pablo después que son bautizados en agua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué hizo Pablo aquí? Impuso las manos. ¿Quién había hecho eso? Pedro. ¿A dónde? En Samaria. Y Pablo lo hace con estos judíos que andaban por ahí en esa área de Asia Menor. Habían recibido la enseñanza de Juan el Bautista y les impone las manos. Mire, lo mismo que se les predica a los judíos allá en Hechos capítulo 2. Arrepiéntanse, bautícense y después el Espíritu Santo. A estos judíos creyeron en Cristo, se fueron a bautizar. Después que dejaron de bautizarse, Pablo pone las manos y reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué pasó eso así en ese momento, hermanos? Porque eran judíos, por esa razón. Vamos al número 7, rápidamente. Aquí ya está hablando el apóstol Pablo, ya no a judíos,
Vamos a irnos a las epístolas, a las cartas de Pablo, que ella escribe a los gentiles ya convertidos allá fuera de Jerusalén, ya no judíos específicamente, porque Pablo es el maestro a los gentiles. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 9, Corintios primera y segunda, Gálatas y Efesios. Vamos a ver rápidamente para que usted se dé cuenta que aquí a Pablo ya no dice soplen sobre las personas, pongan las manos sobre las personas, manden a bautizarlos a las personas y para que después reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver qué se le dice a la iglesia gentil que somos nosotros. 8, 9 Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. ¿Me entendió, iglesia? ¿Entendió el versículo? El último párrafo que dice. Y si hago la pregunta en este momento, ¿cuántos no tienen el Espíritu de Cristo? No es de Él. Entonces, y si no es de Él, ¿de quién es? Lea ahí 8:44 de Juan. Mejor no lo lea, déjalo así. Ahí lo que dice, vosotros sois de vuestro Padre. Ok, si no tiene el Espíritu de Cristo, usted hermano, usted no es de Cristo. Entonces es del otro. El diablo se lo reprenda, ¿verdad? Es lo que dice ahí 8:44 de Juan. Amén. Entonces, mire, el que dice yo no tengo el Espíritu de Dios, hermano, yo necesito la lengua. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? No lo encontramos, hermano. Es que necesito temblar, caer en el piso, correr y gritar. No dice eso la Biblia. Si no lo tienes, la mala noticia es que hasta este momento no eres de Cristo. La buena es que ahora puedes venir a ser de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Amén, aleluya. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mire, hermano, aquí dice, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿cuántos? Unos que otros. No más los que hablan en lenguas, no más los que han tenido una segunda experiencia. ¿Cuántos? ¿Y cuántos son todos? Todo aquel que es salvo. Porque si usted no es salvo, usted no tiene el Espíritu Santo. Y si no lo tiene, no es de Dios. Necesita ser salvo primeramente, arrepentirse, ¿verdad? Entonces, mire, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos en tiempo pasado. ¿Cuándo fue ese fuimos? Cuando creímos igual que el etíope eunuco, cuando creímos igual que los de Cornelio, entonces, ¿verdad? Llegó el Espíritu Santo a su vida y nos injertó al cuerpo de Cristo, aleluya, ese olivo natural, aleluya, nos injertó el Espíritu Santo. Ahora somos miembros de ese cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, mire, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, pertenecemos, somos miembros de ese cuerpo. O sea, ¿qué es lo que hace el bautismo, amados hermanos, del Espíritu Santo en nosotros? Lo une a ese cuerpo de Cristo Jesús. Si usted no pertenece a ese cuerpo, le hace falta el Espíritu Santo. Y por eso es que Dios, hermano, no cree en hermanos ambulantes, no cree en cristianos, ¿verdad?, ahí llaneros solitarios, que aparecen de vez en cuando a la iglesia. No, este es un cuerpo que tenemos que estar todos unánimes aquí, y es el Espíritu Santo quien hace esa unidad de nosotros, amados hermanos. Amén. Este es fuerte, Señor, aleluya. Yo le aplaudido en esta predicación, gracias a Dios. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Ya vamos terminando. Nomás lo vamos a dar lectura para que usted los apunte y los medite en su casa. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y Él nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él nos ha dado las arras, la garantía, ¿verdad? Hasta que Él venga, hemos sido sellados, tenemos el sello
del Espíritu Santo hasta que Él venga. Si no tienes ese sello, no tienes esa garantía, mire, el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, son las arras, son las garantías. Mire, ¿sabe los que estamos casados, verdad? Traemos un anillo. Esto es una cultura judía, viene desde antes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando antes llegaba el padre de familia a pedir la muchacha para su hijo, que se quería casar con esa muchacha, ¿verdad? Decía, bueno, mira, mi hijo quiere emparentar con tu hija, y bueno, ¿qué dices? No, pues está bien, pero ¿qué tú me dejas de garantía? Se le daba como un dote que se dejaba ahí, ¿verdad? ¿Qué me dejas de garantía para saber que tu hijo va a volver por mi hija? Entonces, bueno, aquel padre de familia dejaba un dote, ¿verdad? Dejaba como la garantía de que su hijo tenía que regresar por esa muchacha, tomarla como su esposa. Eso le conocía como el desposorio. Bueno, Cristo con nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Se desposó allá en el Pentecostés, aleluya. Nos dejó la garantía del Espíritu Santo hasta que Él venga. Cuando Él venga, cuando la trompeta suene, es el Espíritu Santo que nos va a levantar, amados hermanos, para llevarnos a la presencia de aquel que nos dejó la garantía. Esas son las arras del Espíritu que tenemos en nosotros, aleluya. Mire, y eso llegó cuando nosotros creímos, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras, la garantía del Espíritu, dice, en nuestros corazones. Ahí está el Espíritu Santo. Vámonos a Gálatas. Ya leímos este versículo que comenzamos, vamos terminando ya. Gloria al Señor. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu? ¿Por las obras de la ley? ¿Soplando, poniendo mano, bautizándote en agua? ¿O por el oír con fe? Oír y creer en Cristo Jesús. Ahí mismo, verso 14, 3:14 de Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por la fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús, recibimos la promesa del Espíritu. La última cita bíblica, amados hermanos, hay muchas más, pero el tiempo ya se fue, aleluya. La otra semana viene lo que es la llenura, lo que es, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gloria al Señor. Efesios 1:13, y póngase en sus pies para que así me crea que ya nos vamos, amén. Póngase en sus pies, aleluya, y así en sus pies vamos a leer esta última cita que Pablo también le habla a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Léalo, hermano. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado. ¿Cuándo usted fue sellado? Cuando usted oyó y creyó la palabra, el evangelio de verdad. En ese momento, usted fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. En ese momento, el Espíritu Santo vino a morar en su vida. De ahí en adelante, el Espíritu Santo le va a dar dones, le va a dar habilidades, van a comenzar a surgir frutos en su vida. Tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo. La llenura es algo muy diferente. Tenemos que buscarla. Hay algo que tenemos que hacer para ser llenos. Pero para recibir el Espíritu Santo, únicamente creer. Creer al Evangelio de Cristo Jesús, entregarse a Él, recibirle como su Salvador personal, es lo que dice la Biblia después de los libros de transición. No podemos sacar una doctrina únicamente del libro de los Hechos. Libro de los Hechos es libro de transición, libro de cambios. No podemos tomar esos sucesos ahí para decir, hermano, usted lo va a recibir soplando como lo hizo Cristo allá a los apóstoles. Hermano, usted lo va a recibir que yo le imponga las manos a usted. Hermano, usted lo va a recibir que tiene que creer y después que se bautice en agua, lo va a recibir. No es así para nosotros la iglesia gentil. Usted creyó en Cristo Jesús, usted es salvo,
tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se da por medidas a nadie. ¿Me está entendiendo? Amén, iglesia. Yo sé que estas clases no le gustan a mucha gente. Estamos apegados a ciertos movimientos, a ciertas cosas que nos han enseñado. Hemos venido oyendo, pero acuérdese de Timoteo, hay que trazar bien, hay que delinear bien la palabra de verdad y apegarnos no a un movimiento, que el movimiento ahora es y mañana no es, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Démosle gracias. Cristo Santo, gracias en este momento. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Quizás, Señor amado,